Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En esta ocasión les traigo el capítulo número 7 y aquí vamos a explicar la definición de la potencia, obviamente aplicada para los circuitos eléctricos en corriente directa o corriente continua, ¿sí? Muy bien, tenemos aquí un potencial V0, estamos hablando de corriente continua, ¿de acuerdo? Muy bien, en capítulos anteriores hemos explicado los elementos principales de un circuito eléctrico, hemos explicado también las magnitudes que intervienen en un circuito eléctrico, por ejemplo, ¿no? Los voltios, las magnitudes físicas, también los amperios, la resistencia que se mide en ohmios. Ahora vamos a explicar la potencia. Cabe mencionar que en los capítulos anteriores también hemos explicado las famosas leyes de Kirchhoff, la ley de las corrientes y la ley de los voltajes. También hemos explicado la ley de Ohm. Y para comenzar, quiero responder una interesante pregunta. Ojo, y esa pregunta me lo han hecho antes de llegar a explicar incluso el tema de la ley de Ohm, ¿sí? Una pregunta muy interesante. Y viene a ser lo siguiente, mira. Si tenemos que la potencia es la intensidad de corriente eléctrica por el voltaje, o los voltios, ¿sí? Y la ley de Ohm para circuitos eléctricos nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, la pregunta es la siguiente. En la fórmula de potencia nos damos cuenta que la intensidad de corriente con los voltios son inversamente proporcionales. Aquí tenemos que I es inversamente proporcional a V, a los voltios. Pero en la ley de Ohm para circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Vemos que son directamente proporcionales, es decir, V es directamente proporcional con I, ¿no? Que es lo mismo decir que I es directamente proporcional con V. Muy bien, entonces la pregunta trata de esto. En la fórmula de la potencia, intensidad de corriente es inversamente proporcional a los voltios, ¿de acuerdo? Pero en la ley de Ohm, los voltios son directamente proporcional a la corriente. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo funcionan estas magnitudes? Los voltios o los amperios, ¿cómo son? Siempre son inversamente proporcionales, a veces son directamente proporcionales o realmente uno es el verdadero y otro es el falso. Bueno, la respuesta es que solamente una es verdadera, claro, solamente una, y es la de acá. Los voltios siempre son directamente proporcionales a los amperios. Pero ahora te preguntarás, entonces, ¿por qué aquí son inversamente proporcionales? Pues simplemente se trata de la formulación matemática. Aquí estas variables son dependientes de una potencia, ¿de acuerdo? Es decir, ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿de acuerdo? La potencia, para empezar la definición, la potencia viene a ser, digamos, una magnitud física que se mide en watts, ¿no? O vatios. Los watts, W, vamos a ponerlo completo, watts, es igual o equivalente a joules partido del tiempo, en segundos. Entonces, los watts, en honor a James Prescott Watt, ¿de acuerdo? Es la cantidad de trabajo que se realiza en un determinado tiempo. En otras palabras, la potencia significa la rapidez con la cual se realiza un trabajo. Muy bien, entonces, eso significa la potencia, la rapidez con la cual, ahí está el tiempo, con la cual realizamos un trabajo. En este caso, un trabajo, digamos, a consecuencia de la energía, ¿no? La energía es la capacidad con la cual se realiza el trabajo. Entonces, pero ¿qué magnitud física es la que realiza el trabajo? ¿Acaso será la corriente o será los voltios? Evidentemente, la respuesta está aquí. Son los voltios los que realizan el trabajo. Sí, técnicamente son los voltios los que realizan el trabajo. Y para eso tengo que explicar la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Electromagnética. La densidad de corriente eléctrica es igual a la conductividad por el campo eléctrico. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son los voltios entonces? Ya habíamos explicado en el capítulo anterior que los voltios, digamos, la magnitud física voltio, que es en honor a Alessandro Volta, es equivalente a los joules, que es energía por unidad de carga. ¿De acuerdo? Esos son los voltios. Muy bien. Pero esa energía, ¿de dónde proviene? Esa energía, ¿de dónde? ¿Quién da esa energía? ¿Acaso esa energía proviene de los amperios? No.
entiéndanse, por favor, que los amperios es una consecuencia. Los amperios nunca pueden ser la causa. Y ahí está la respuesta. La tensión eléctrica que se mide en voltios siempre será directamente proporcional a la corriente. O mejor dicho, la corriente es directamente proporcional a esa tensión. ¿Pero por qué? Aquí tenemos, por ejemplo, un conductor. Digamos, conductor. Aquí tenemos, vamos a poner con otro color, los electrones. ¿Sí? Los electrones que tiene el conductor. Muy bien. Entonces, no se olviden que es el campo eléctrico. A consecuencia del campo eléctrico se origina una fuerza eléctrica, dirección contraria, obviamente, porque son cargas negativas, ¿sí? Sentido real, mejor dicho, sentido convencional, dirección del campo, y sentido real, la dirección de los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza eléctrica va a ir desplazando, ¿no?, estos electrones. Ya hemos dicho que en corriente directa este desplazamiento es muy pequeño, no se trata de velocidades. Y si velocidades, digamos, pueden averiguar ustedes mismos, la velocidad de los electrones en corriente directa es muy lenta, 4 centímetros por hora en promedio. Entonces se trata de entender simplemente la definición. Muy bien, entonces ese trabajo que se está realizando, ¿no? Hablamos de una fuerza que va a empezar a mover las cargas y va a obtener un desplazamiento. ¿Sí? Ejerce sobre ellos un desplazamiento. Entonces, al hablar de fuerzas y desplazamientos hablamos de trabajo, es decir, estamos hablando de energía. ¿De acuerdo? Hay una energía que moviliza esto. ¿Pero esa energía de quién es? De este. ¿De acuerdo? Entonces, si la corriente eléctrica es una consecuencia, entonces jamás podemos tomar como referencia a la corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, la densidad de corriente eléctrica, viene a ser una consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién realmente es la causante? La energía del campo eléctrico o los voltios. ¿De acuerdo? El campo eléctrico se mide en voltios por metro. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la unidad de desplazamiento y tenemos la energía. Que, digamos, mejor dicho, tenemos los voltios, que indirectamente es energía. Ojo, digo esto porque tienen que fijarse las unidades. Joules son unidades de energía, pero indirectamente un voltio es joules por unidad de carga. Este voltio significa joules por unidad de carga, que es el coulomb. Entonces, miren de dónde proviene entonces esa energía. Miren, lo tienen. Energía proviene joules por unidad de carga, eso es voltios. Entonces, voltio es la magnitud que da origen a esto. Es decir, si yo incremento este campo eléctrico, estaría incrementando los voltios, estaría incrementando esta energía, por ende, estaría incrementando la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, esta ley, digamos, es la que manda. Mejor dicho, esa conclusión, que la tensión eléctrica o los voltios son directamente proporcionales a los amperios. En este caso son inversamente proporcionales, en el caso de la potencia, esta fórmula de la potencia, porque estamos hablando de una simple expresión matemática. Estas variables serían dependientes de una. Están dependiendo de una potencia, que en este caso la potencia, digamos, que entrega un circuito, la potencia que entrega este circuito, potencia inicial, debe ser consumida por una potencia 1 y la potencia 2. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, en eso se basa. La potencia, repito, es la capacidad, la rapidez con la cual se hace un trabajo. Es joules partido de segundo. Digamos, esa energía va a ser principalmente, mejor dicho, esa energía es de la magnitud de los campos eléctricos. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, no se olviden que la potencia que se calcula, intensidad, los amperios por los voltios, digamos, va a depender fundamentalmente de la energía de ese campo eléctrico, a pesar que estas variables puedan acoplarse, ¿no? Si se incrementa el voltaje, se disminuyen los amperios, y si incrementan los amperios, se disminuyen los voltios. Entonces, tienen que tener eso en cuenta. Muy bien, entonces, esa ha sido la breve explicación para que puedan entender la definición de la potencia y su relación con los voltios. Muy bien. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus amigos. Ya saben, dile a tus amigos, aconséjales que estudien, que dejen de estar ahí perdiendo su tiempo en cosas improductivas. Y si tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios.